Me contaron los abuelos que hace tiempo llegaba en el César una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a la playa de amor. De manera que yo estoy en el mundo musical desde los 12 años. Pero últimamente reconozco que La Piragua ha sido una de las canciones más bonitas que yo he hecho. La chorandola de Lucy de era la piragua de Guillermo Trujillo, era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la extremadamente estricto, era fuerte. piragua. Barros era hombre del río. Piragua, la piragua. José aprendió a trabajar a los 15 años. José cantaba en la plaza del pueblo, cantaba en la puerta de la iglesia. Así se fue ganando la vida José Barros. Pero un día se fue del pueblo, se montó en una chalupa de esas, es decir, en una piragua, como hubiera dicho él, y se fue. Él tenía en la genética el espíritu andariego. Su padre era portugués. De allí pasa al sur del país, del sur del país se le da la oportunidad y brinca de Perú, Ecuador, estuvo incluso hasta la Argentina, llegó. Él, creo que fue la época que conoció a Gardel, él lo cogió el accidente de Gardel en Medellín, entonces en esa época vivía en un hotelucho, a veces no tenía ni para la comida. Siempre me contaba él que cuando él llegaba a una ciudad, obviamente como era una persona que no tenía recursos, sino que iba a rebuscarse la vida, los sitios donde él terminaba eran las cantinas, los prostíbulos, ¿me entiendes? Porque no había de otra. Enamoraba a las muchachas del servicio de las casas para que le dieran comida. Y ya él se radicó en Bogotá, fue cuando empezó a tener los éxitos, ya imagínate como El Gallo Tuerto, Las Pilanderas, La Piragua. Entonces Bogotá para él fue todo. Pero sí sé que él anduvo por la Seca y por la Meca cuando tú de pronto paraba, estaba en Ecuador, de pronto apareció en México, regresó otra vez a Colombia. Yo pienso que en la búsqueda de la oportunidad de ser un gran compositor fue lo que le permitió a él recorrer. Nos contaba que era minero, que había sido minero. Yo no sé si mi papá tenía un sueño específico, nunca hablaba de eso. Él simplemente se dirigía a donde veía que había algo de futuro para él. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Y se ponía a tararear las canciones y a escribir. Eso hacía él siempre. Escribía siempre, siempre mi papá constantemente estaba escribiendo melodías, escribiendo letras. Tú simplemente oías en la sala a mi papá silbando. O sea, esa era la tarea de él. Estaba ahí escribiendo, calladito, nosotros fregando la vida por allá. De pronto me mostraba, ¿te suena esto? O algo así. Y uno como que oía y a todos les parecía bien. Y sí, chévere, como bonito. Ahí tú ves la foto y lo ves desde la ventana escribiendo y así lo veía todo el mundo. 1 de la tarde todo el mundo pasando y se quedaba ahí en la ventana mirándolo. ¿Qué tal las cosas que decía sobre el músico? Yo no soy músico, yo soy un compositor. ¿Usted por qué dice eso? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Me dijo, aquí entre la gente sí la hay. Músico es el borracho, ese necio que anda de fiesta en fiesta. Y mis amigos son compositores, y hablaba de Villamil, y hablaba de Lucho Bermúdez, y hablaba de Pacho Galán, como una profesión, era muy respetuoso de eso. Mi papá no hay cosa que le pareciera más desagradable que un borracho. Detesto a los borrachos, no bebió trago nunca. Detesto a los trasnochadores, uno es para estar en su casa, durmiendo temprano. Yo soy compositor, músico, no soy. Y se molestaba y se ponía furioso con eso, sí. Era jodido, tenía un criterio muy definido y quizás a veces chocante para algunas personas. De
Mi papá era un tipo que toda la vida usó corbata aquí en el Banco Magdalena, ¿me entiendes? Barros no se quitaba la corbata, porque esa era su manera exterior de demostrar su decoro. Y él siempre estaba así ceñudo, tenía el entrecejo fruncido así. Era una persona totalmente estricta o era una persona totalmente sensible, era demasiado sensible, pero una persona con un carácter fuerte. No, mi papá era supremamente consentidor, pero era una vaina extraña. Porque yo a mi papá jamás le escuché te quiero, mi hijita, o un abrazo afectuoso, nada de eso, ¿me entiendes? Mi papá no era de abrazar. Un amigo muy especial, un amigo muy especial. Uno lo recuerda con cariño. Él era divertido, a diferencia de lo que la gente piensa, mi papá era divertido. Él no era así tan hablador, sino más bien pensador. Pensaba, y lo que le pensaba yo lo oía que tarareaba y escribía. Muy bonito esos tiempos de nosotros aquí. Y era un hombre poco sonriente, era un hombre muy serio, dedicado a la lectura, como se nota en sus canciones, la calidad literaria de eso. No creo que en Colombia haya muchos. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescado habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo